Creed en sus profetas. Viernes 16 de agosto 2024. Mateo 17. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los hizo subir aparte a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Su cara resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces intervino Pedro y le dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, yo levantaré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra, y aquí salió una voz de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oigan. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y temieron en gran manera. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Y cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie sino a Jesús mismo solo. Mientras ellos descendían del monte, Jesús les mandó diciendo: No mencionen la visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo dijo: A la verdad Elías viene y restaurará todas las cosas, pero yo les digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron. Más bien, hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre ha de padecer de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho. Cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Jesús respondió y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráiganmelo acá. Jesús le reprendió y el demonio salió de él, y el niño fue sanado desde aquella hora. Luego los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le dijeron: ¿Por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Jesús les dijo: Por causa de la poca fe de ustedes, porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: Pásate de aquí allá y se pasará. Nada les será imposible. Jesús vuelve a anunciar su muerte. Estando ellos reunidos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres, y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Jesús paga el impuesto del templo. Cuando ellos llegaron a Capernaum, fueron a Pedro los que cobraban el impuesto del templo y le dijeron: ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? Él dijo: Sí. Al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de otros? Pedro le dijo: De otros. Jesús le dijo: Luego, los hijos están libres de obligación, pero para que no los ofendamos, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que suba, tómalo. Cuando abra su boca hallarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mí y por ti. El deseado de todas las gentes. Capítulo 55. Sin manifestación exterior. Este capítulo está basado en Lucas 17, 20 al 22. Algunos de los fariseos habían venido a Jesús y le habían preguntado: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Habían pasado más de 3 años desde que Juan el Bautista diera el mensaje que a manera de toque de trompeta había repercutido por el país: Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y sin embargo los fariseos no veían señal alguna del establecimiento del reino. Muchos de aquellos que habían rechazado a Juan y que a cada paso se habían opuesto a Jesús estaban insinuando que su misión había fracasado. Jesús contestó: El reino de Dios no vendrá con advertencia, manifestación exterior, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. El reino de Dios principia en el corazón. No busquéis aquí o allí manifestaciones de poder terrenal que señalen su comienzo. Tiempo vendrá, dijo, dirigiéndose a sus discípulos, cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, por cuanto no va acompañada de pompa mundanal, estáis en peligro de no discernir la gloria de mi misión. No comprendéis cuán grande es vuestro presente privilegio de tener entre vosotros, aunque velado por la humanidad,
al que es la vida y la luz de los hombres. Vendrán días en que miraréis retrospectivamente y con ansia las oportunidades que ahora disfrutáis de andar y hablar con el Hijo de Dios. Por causa de su egoísmo y mundanalidad, ni los discípulos de Jesús podían comprender la gloria espiritual que Él procuraba revelarles. No fue sino hasta después de la ascensión de Cristo al Padre y del derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes, cuando los discípulos apreciaron plenamente el carácter y la misión del Salvador. Después de recibir el bautismo del Espíritu, comenzaron a comprender que habían estado en la misma presencia del Señor de gloria. A medida que les eran recordados los dichos de Cristo, sus mentes se abrían para comprender las profecías y entender los milagros obrados por Él. Las maravillas de su vida pasaban delante de ellos y parecían hombres que despertaban de un sueño. Comprendían que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En realidad, Cristo había venido de Dios a un mundo lleno de pecado para salvar a los caídos hijos e hijas de Adán. Los discípulos se consideraron entonces de mucho menor importancia que antes de haber comprendido esto. Nunca se cansaban de referir las palabras y obras del Señor. Sus lecciones, que solo habían entendido oscuramente, parecieronles una nueva revelación. Las Escrituras llegaron a ser para ellos un libro nuevo. Mientras los discípulos escudriñaban las profecías que testificaban de Cristo, llegaron a estar en comunión con la divinidad y aprendieron de aquel que había ascendido al cielo a terminar la obra que había empezado en la tierra. Reconocieron que había en él un conocimiento que ningún ser humano podía comprender sin ayuda de la intervención divina. Necesitaban la ayuda de aquel que había sido predicho por reyes, profetas y justos. Con asombro leían y volvían a leer las profecías que delineaban su carácter y su obra. Cuán vagamente habían comprendido las escrituras proféticas, cuán lentos habían sido para recibir las grandes verdades que testificaban de Cristo. Mirándole en su humillación, mientras andaba como hombre entre los hombres, no habían comprendido el misterio de su encarnación, el carácter dual de su naturaleza. Sus ojos estaban velados de manera que no reconocían plenamente la divinidad en la humanidad. Pero después que fueron iluminados por el Espíritu Santo, cuánto anhelaban volverle a ver y sentarse a sus pies, cuánto deseaban acercarse a Él y que les explicase las Escrituras que no podían comprender, cuán atentamente escucharían sus palabras. ¿Qué había querido decir Cristo cuando dijo: «Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar»? Cuán ávidos estaban de saberlo todo. Les apenaba que su fe hubiese sido tan débil, que sus ideas se hubiesen apartado tanto de la verdad que habían dejado de comprender la realidad. Había sido enviado por Dios un heraldo que proclamase la venida de Cristo para llamar la atención de la nación judía y del mundo a su misión, a fin de que los hombres pudiesen prepararse para recibirle. El admirable personaje a quien Juan había anunciado había estado entre ellos durante más de 30 años y no le habían conocido en realidad como el enviado de Dios. El remordimiento se apoderó de los discípulos porque habían dejado que la incredulidad prevaleciente impregnase sus opiniones y anublase su entendimiento. La luz de este mundo sombrío había estado resplandeciendo entre su lobreguez y no habían alcanzado a comprender de dónde provenían sus rayos. Se preguntaban por qué se habían conducido de modo que obligara a Cristo a reprenderlos. Con frecuencia repetían sus conversaciones y decían: ¿por qué permitimos que las consideraciones terrenales y la oposición de sacerdotes y rabinos confundiesen nuestros sentidos de manera que no comprendíamos que estaba entre nosotros uno mayor que Moisés y uno más sabio que Salomón nos instruía? Cuán embotados estaban nuestros oídos, cuán débil era nuestro entendimiento. Tomás no quiso creer hasta que hubo puesto su dedo en la herida hecha por los soldados romanos. Pedro le había negado en su humillación y rechazamiento. Estos dolorosos recuerdos acudían claramente a sus mentes. Habían estado con él, pero no le habían conocido ni apreciado. Mas cuánto conmovían estas cosas su corazón al reconocer ellos su incredulidad.